Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde inmensamente. Estamos en un mes muy especial, muy poderoso de la visitación, ¿cierto? El mes pasado era la palabra profética, era lo profético, y lo anterior era el mes de reinicio, ¿cierto? Los meses atrás, y ahora estamos en un mes de visitación. Qué interesante, qué importante la visitación de este mes, cuando Dios llega a tu hogar, cuando Dios te visita, cuando Dios golpea tu corazón, cuando Dios te dice: yo estoy aquí como poderoso gigante. Qué hermoso. Así que familia, les bendecimos en gran manera en el nombre de Jesús. Así que llama a tus hijos, a tus seres queridos, y siéntense y pónganse cómodos para poder recibir esta palabra de este mes, que es un mes de la visitación, un mes muy poderoso, es muy poderoso, muy poderoso. Así como los meses anteriores, Dios está entregando a su pueblo esa palabra para crecer, esa palabra para despertar, esos consejos del Padre que son muy interesantes, esos consejos que lo único que Dios quiere es educarnos, que conozcamos la palabra, que no seamos un pueblo ignorante. Como dice su palabra, que por falta de conocimiento pereció su pueblo, por falta de sabiduría. Y eso Dios no quiere, Dios quiere que seamos expertos en lo espiritual. Y este mes estamos en un mes de la visitación. Acompáñame a las Escrituras. En 2 de Samuel capítulo 6, voy a seguir la línea del apóstol, voy a seguir la línea del libro de Samuel, voy a seguir la línea de este hombre de Dios, de este personaje de la historia. Voy a seguir esta línea que Dios quiere que escuchemos, que aprendamos de este hombre, porque fue un hombre que fue un servidor, fue un levita y fue un siervo. Cómo tenía él ese don de servir, ese don de servir a Jehová, donde dispuso su corazón a servir al Dios de los cielos, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Amén. Así que mira primero 2 de Samuel capítulo 6 versículos 10 y 11. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la palabra ya en pantalla. 2 de Samuel capítulo 6 versículos 10 y 11. Y dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, el Geteo. Versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Amén. Tuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses. Amén. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Qué interesante esta palabra. Vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Vamos a pedir oración y dirección al Dios del cielo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias por este momento. Padre, te damos gracias por la audiencia. Padre, te damos gracias porque esto se va a compartir a mucha gente. Padre, te doy gracias porque sé que aquí está el consejo en este día, Señor, para tu pueblo. Aquí estará el consejo para aquel músico. Aquí estará el consejo para tus siervas, para las amadas, para tus hijas, para tu pueblo, Señor. Aquí estará el consejo de este día, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda, Dios mío, despertar y seguir avanzando y tener cada uno en lo personal esa visitación como tú lo hiciste en ese tiempo antiguo a este hombre, Señor, que lo bendijiste de una manera muy poderosa, Señor. Gracias, Padre, Espíritu de Dios, te damos las gracias. Visita los hogares, visita, Señor, toda la audiencia que en esta hora va a escuchar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo me llene de su gracia y que pueda, Señor, fluir a través de tu sabiduría y de tu gracia, Señor, y de tu conocimiento. Gracias, Dios mío, en tus manos estoy dispuesto, Señor, para bendecir, Señor, nuestras vidas y bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Dios te bendiga. Qué hermoso tiempo, mes de la visitación.
mes de visitación. Es un mes muy importante, es un mes muy especial, es un mes donde nos encontramos, Señor, en la palabra de Dios, esa línea donde este hombre, quiero hablarte de este varón, de este siervo, de este servidor, que fue un hombre al servicio de Jehová de los ejércitos. Pero quiero compartir esta historia antes de comenzar, porque me llama mucho la atención lo que Dios dice en Jeremías 29. Amén. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cierto? Dice el libro de Jeremías. Son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Para mostrar el futuro que se nos viene, ¿cierto? Ese futuro de esperanza, ese futuro de fuerza. Y estamos en un tiempo a lo mejor de pandemia, pero el consejo de Dios está siempre al frente de nuestros ojos. Está la palabra siempre al frente de nuestras vidas. Está la palabra siempre al frente para avanzar, para corregir y para amar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Amén. Así que es hermoso lo que estamos viendo. Es hermoso lo que este hombre pudo vivir en 3 meses. El arca se fue a la casa de Obed-edom. ¿Y qué significa la palabra Obed-edom? Siervo de Edom. Siervo de Edom significa Obed-edom en significado. Y ahí estaba Obed-edom. 3 meses tuvo el arca en su casa. Y esos 3 meses, ¿sabe lo que trajo? Esa arca solo trajo vida a ese hogar. Solo trajo vida a ese hogar. Esa familia fue muy bendecida, muy bendecida. Te voy a contar por qué. Vamos a la historia. ¿Sabes por qué? Porque siempre el Señor ha diseñado siempre morar, ha tenido ese pensamiento. Siempre el Señor ha tenido ese diseño de siempre de morar en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en medio de nuestros corazones. Amén. Y Él se toma esa misericordia, se toma ese tiempo, ¿para qué? Para educarnos, para guiarnos, para enseñarnos principios de rectitud, para enseñarnos santidad y para enseñarnos el temor reverente. Por eso, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 8. Mira, véelo en pantalla. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué lindo lo que Dios nos habla. Mira lo que Dios está preocupado, así como estuvo preocupado en el tiempo antiguo, está preocupado en este tiempo antes de su venida, porque sabemos que Cristo viene. Y ahí está el Señor trabajando en ese hombre. Estaba trabajando en ese momento, estaba trabajando en esa escena, y ahí estaba, como te decía, Dios se toma ese tiempo de a su pueblo, de educarlo, de guiarlo. Y eso es lo que Dios hizo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Fíjate la historia, había guerra contra los filisteos. Y mira, estaba en ese tiempo reinando Saúl y el sacerdote Elí, ¿cierto? En ese tiempo voy a cortar un poquito la historia para ser muy breve. Y mira, fíjate, en ese tiempo los filisteos hicieron guerra a Israel, dice, y en los días del rey Saúl y el sumo sacerdote Elí. Pero lamentablemente, atento a esto, pero lamentablemente estos 2 líderes nacionales perdieron la visión de Dios y perdieron la consagración a Él. Amén. Y se perdieron la visión de Dios, perdieron la consagración a Él. Y a través de eso sabemos que después Saúl murió, después el profeta Elí murió, y el cual dio resultado a una derrota a Israel. Porque ya su corazón no estaba pendiente al Señor. Su corazón, estos 2 líderes nacionales perdieron esa devoción, perdieron esa consagración a Dios. Se desviaron su corazón y eso trajo muerte a ellos 2. Amén. Y eso trajo una derrota al pueblo de Israel. Perdieron el arca. Mira qué importante. Perdieron el arca, que representa la presencia de Dios, símbolo de la presencia de Dios. Y los filisteos tomaron el arca y se lo llevaron a su nación. ¿Por qué? Porque ellos perdieron esa devoción al Señor, como te decía, esa visión, la visión de Dios. Se desenfocaron, se dejaron llevar por lo suyo, por lo carnal, por sus pensamientos, hacer las cosas a la manera de Él y no con ese temor de Dios. Sigo leyendo. Y los filisteos se llevaron el arca
a su nación. O sea, ellos menospreciaron la presencia de Dios. En otras palabras, menospreciaron la presencia de Dios. ¿Y eso qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo eso al pueblo de Israel? Trajo derrota, trajo muerte y pérdida de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían, sus corazones se habían desenfocado. Y eso trajo derrota, muerte y pérdida de la presencia de Dios. El rey Saúl y Elí, el sacerdote, dos líderes nacionales, dos líderes que Dios lo había puesto por cabeza, dos hombres que Dios lo había elegido para poder legislar, y fueron tomados del pueblo para poder legislar y ser, uno fue rey y el otro el sumo sacerdote. Pero perdieron, cuidado con esto, perdieron la visión de Dios, perdieron la visión de Dios. Ya no querían hacer al modo de Dios lo que Dios le estaba guiando. Cuidado los líderes en este tiempo, a cuidarse los líderes, cuidados que no pierdan la visión de Dios, no pierdan la consagración a Él, no pierdan eso. Mira lo que trajo esto al rey Saúl y al rey de Elí. Estoy hablando la historia. Menospreciaron la presencia de Dios, y eso trajo derrota y muerte y pérdida de su presencia. Por eso que nos encontramos en la historia después, donde el David toma la autoridad, ya toma como rey, ya pasa a ser como rey, y él lo único que quiere es intentar recuperar el arca y traerla a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Y aquí está la diferencia. Atento, por favor. Él lo único que dispuso era traer el arca a Israel, a Jerusalén, perdón. ¿Sabes por qué? Porque él amaba con pasión a Jehová. Bendito sea el Señor. Él amaba con pasión a Jehová. Pero Saúl y Elí perdieron la visión, perdieron la consagración, se dejaron llevar por lo carnal, por sus pensamientos. Pero David marcó la diferencia. David, cuando se dispuso, él amaba con pasión a Jehová. Qué hermoso. Y él se dispuso. Estoy leyéndote la historia, hermano. Estoy leyendo lo que sucedió en el tiempo antiguo, en ese momento, en esa escena. Estamos en el mes de la visitación. Voy a llegar al punto principal. Estoy leyendo la historia. Y ahí él amaba con pasión a Jehová. Pero la desesperación de David, a lo mejor la preocupación de traer el arca a Jerusalén, la trajeron, pero lo hicieron equivocadamente. Porque uno de los hombres tomó el arca y murió en el momento. Y dice que David, dice la palabra de Dios, cuando Usa murió, David se entristeció y dijo: ellos habían tratado de llevar el arca equivocadamente. David se asustó y tuvo temor. Y ahí vino la visitación del Señor en este varón. ¿Y qué determinó David? Quiero que leas conmigo Primera de Crónicas. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Gloria a Dios para siempre. En el capítulo 15, en el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar en el arca de Dios, y le levantó en una tienda. Versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Y aquí está la palabra. Sino que por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová. Porque ellos ha elegido Jehová. Los levitas, decía, él reconoció que se había equivocado. Él reconoció que con el error de Usa de tomar el arca y murió en el momento, David se entristeció. Pero él dijo, y él se dio cuenta y tomó una determinación. ¿Qué determinó David? Aquí está, porque Jehová le había hablado, porque ellos han sido elegidos por Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Wow, qué hermoso cuando David se dio cuenta de eso. Qué hermoso cuando actuó David su corazón. ¿Por qué? Como te decía al principio, como decía recién, porque él amaba con pasión a Jehová. Y él lo único que quería es obedecer y amar y cumplir un objetivo con el arca
con el arca, de llevarla al lugar. La presencia de Dios debe ser traída en forma a la manera de Dios. Y Él se dio cuenta de eso. Y Él se dio cuenta en este versículo. En Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 1, Dios dijo a David: y el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. Porque a ellos había elegido Jehová. O sea, David se dio cuenta que la presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios. O sea, a la manera del Señor. Aquí está. Aleluya. Y mira lo que te pasa. Mira lo que David hace cuando el arca dice que hay que llevarla a la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Por mandato de nuestro Dios. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 14. Mira qué interesante esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 11 al 14. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y lo llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, en la casa de la ciudad de David. Y cuando los que llevaron el arca de Dios habían andado 6 pasos, y él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14 y el último. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Dice que David danzaba con todas sus fuerzas, porque él no menospreció lo que el Señor estaba entregando. Él quería tomar el arca y ponerla en su lugar. Le dio preferencia a Dios, pero Saúl y Elí menospreciaron eso. Qué importante. No hay que menospreciar lo que Dios te ha entregado. No hay que menospreciar esa presencia de Dios que ha puesto en tu corazón. No hay que menospreciar lo que Dios te ha entregado. ¿Y qué es lo que trajo el menosprecio? Fíjate, trajo muerte, trajo derrota, y perdieron la presencia de Dios. Pero ahí está el David. Hay David en este tiempo que se está levantando. Hay David en este tiempo que se están consagrando. Hay David en este tiempo que se está levantando para la gloria de Dios y darle prioridad al Señor, llamar con pasión a nuestro Dios. Y ese eres tú y yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí estaba el David danzando con toda su fuerza, porque el arca estaba en la casa de Obed-Edom. Y ahí estaba David dándole obediencia al Señor. Porque para agradar a Dios, iglesia, hay que caminar y vivir como un servidor. Y ahí estaba David como un servidor. Ahí estaba David agradando el corazón de Dios. Ahí estaba el corazón de David, y esa cualidad la tenía Obed-Edom. ¿Sabes por qué? Porque esta enseñanza nos enseña que no basta tan solo con los instrumentos. Muchas veces nos falta con tocar buena música o danza o canciones, sino que está basado en una vida santa, consagrada y dedicada al servicio según su palabra. Y ahí estaba David con Obed-Edom, con ese temor de obedecer a Dios, de hacer las cosas como Dios quiere, y hacer las cosas con obediencia al Señor, con pasión, porque eran hombres temerosos de Dios, pero hombres temerosos en reverencia, ese temor de reverencia que Dios nos enseña. Y ahí estaba David, aleluya. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de Obed-Edom cuando llegó a su casa? La presencia, él la tomó y la llevó a la casita. Llegó ahí y la tuvo 3 meses. En un momento a lo mejor sintió miedo, pero él se arriesgó, la tomó y la dejó en su casita y le dio devoción al Señor. ¿Sabes por qué? Porque convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración, porque sabía que estaba Dios ahí. Qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso darle ese lugar a Dios.
Qué hermoso cuando tú le das esa prioridad al Señor. Qué hermoso cuando tú le das ese momento al Señor. Cuando tu corazón es el primero. Cuando tu corazón le das prioridad a Dios en ciertas maneras, en ciertas cosas. Y Dios está ahí. Y eso es lo que hizo Obed-Edom. Convirtió su casa, su hogar en un glorioso altar de adoración. Te hablo de su casa y de su corazón, de su casa. Por eso que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Hablaba de persona y hablaba de su corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí estaba Obed-Edom sirviendo su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Eso hizo él. Él estaba fascinado. Yo creo que estaba muy contento. Sabes que una persona cuando tiene la presencia de Dios está contento, está feliz. Ve las cosas gloriosas, ve las cosas que van a ocurrir, que no ocurren, pero que van a ocurrir. Ve a su familia. Yo creo que él vio a sus hijos, vio a todo y dijo: aquí está la bendición en mi hogar. Voy a ser tremendamente bendecido. ¿Por qué? Porque le dio prioridad a la presencia de Dios. Le dio prioridad al Dios del cielo, a Dios del universo. Al Dios que tiene el universo en sus manos. Al Dios que tiene inscrito nuestros nombres en sus palmas de sus manos. Gloria a su nombre. Qué hermoso momento vivió él. Son 3 meses. Y esos 3 meses que trajo Obed-Edom solo trajo vida. O sea, alegría. Trajo gozo, trajo bendición. Aleluya. Y por eso que Dios quiso morar en ese hogar. Por eso que Dios, porque había conocido el corazón de Obed-Edom, el servicio que él tenía. Y el servidor era un servidor. Y fue un levita, un sacerdote. Dios había visto el corazón de Obed-Edom y le llamó la atención el servicio que él tenía hacia Dios sin esperar nada a cambio. O sea, tú me das, Padre, y yo te voy a bendecir. No, él tenía un servicio al Señor. Dijo: ya, el arca acá, yo me la llevo para la casita. ¿Cuántos en este tiempo han perdido ese arca? ¿Cuántos en este tiempo han perdido esa presencia? ¿Cuántos en este tiempo menospreciaron la presencia de Dios? Tú que a lo mejor fuiste un adorador, un salmista, un ministro, un director de la alabanza, un predicador, un evangelista, una mujer de Dios que el día de mañana, antes estuviste predicando esa palabra. Y ahora no está esa presencia de Dios en ti, no está esa pasión. Vamos, vuélvete, reinicia tu vida con el Señor. Vamos, enfócate en Él, vuélvete a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra de Dios. Vamos, con Dios puedes ganar siempre. Con Dios siempre vas a ser bendecido. Con Dios siempre vas a lograr el objetivo. Pero sí, la palabra de Dios dice que sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces Dios siempre nos da el consejo. Y aquí está el consejo de su palabra. El consejo de que Dios quiere que seamos bendecidos en lo espiritual. Por eso aquí está el consejo de su palabra. Que Saúl y el sacerdote Elí menospreciaron la presencia de Dios. Y eso trajo derrota, esto trajo muerte y trajo destrucción al pueblo de Israel. Pero cuando David tomó el reinado, Dios movió su mano, porque Dios siempre tiene la última palabra y siempre Dios mira los corazones y Dios quiere que esos corazones estén pendientes. Y David tenía un corazón muy especial porque él amaba con pasión a Jehová, él amaba con pasión al Señor, él amaba con pasión. Y en estos últimos tiempos tenemos que amar a Dios con pasión. Tenemos que darle esa prioridad. No menospreciemos nada que el Rey del Cielo nos da a nuestras vidas. No menospreciemos nada que Dios entregue en nuestras manos. No menospreciemos el don, el talento, los dones espirituales. Lo que Dios ha puesto en tu vida, no lo desprecies. Vuélvete a Él y Él se volverá a ti, dice su palabra. Vamos, tú tienes que levantarte, tú tienes que hacer un reinicio a lo mejor en tu ministerio. Pero es que, pastor, han pasado tantos años. ¿Qué importa los años? Vamos, la Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. ¿Qué significa eso? Que Él te levanta, Él te ayuda. El que dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Mira la actitud del hijo pródigo. Dijo: me levantaré. O sea, él recapacitó, él miró, él observó, él pensó y dijo: yo me levantaré
e iré a la casa de mi padre, porque muchas moradas hay en la casa de mi padre. Yo perezco de hambre acá. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que te levantes. Dios no te quedes en la comodidad. Cruza el Jordán, cruza, levántate, crúzalo. Obed-Edom estaba ahí. ¿Sabes por qué Dios bendijo? Dios bendijo a Obed-Edom porque Dios quiso morar allí, desatando. ¿Sabes lo que desató en ese lugar? Desató su poder, desató su vida y desató la prosperidad del Señor en su hogar. Por eso que fueron muy bendecidos, muy bendecidos. El plan de Dios siempre es prosperar a su iglesia. El plan de Dios siempre es prosperar a sus hijos, porque solo Dios no está pendiente a lo mejor del diezmo y de la ofrenda. Es parte de eso, sí. Tienes que hacerlo, sí, iglesia, hay que hacerlo. No hay que hacerlo, pero sino que a través de un camino más excelente. ¿Sabes que ese camino cuál excelente? Es la adoración ferviente. Y este hombre dio un servicio y una adoración al Señor en ese lugar, en esa casa, en ese tiempo antiguo. Y ahí estaba Obed-Edom recibiendo. ¿Y qué produjo? ¿Qué es lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom? Mira, escucha esto, ya voy terminando. Dios lo bendijo primeramente a él. Cuando tú te devuelves a Dios, cuando tú te arrepientes y vuelves, Él se devuelve a ti. Porque Él al humilde lo resiste, pero al soberbio lo mira de lejos. Y eso hace Dios, le entrega gracia. Pero ahí estaba Obed-Edom con esa adoración ferviente al Señor en esos meses que tuvo, porque solamente la presencia de Dios trajo vida a su hogar. Y cuando hay vida, hay alegría, hay gozo. Y así Dios te quiere ver, pueblo. Y así Dios te quiere ver, amado. Así Dios te quiere ver, siervo. Quiere verte contento, lleno de vida, lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, primeramente lo bendijo a él. Segundo, Dios bendijo a toda su familia. Atento a esto. Mira lo que hace una actitud, mira lo que hace una decisión, mira lo que hace tomar una decisión firme a pesar del miedo, pero tú le crees a Dios. Dale prioridad al Señor. Dios bendijo a toda su familia. Dios bendijo todo lo que tenía, o sea, su casa. Dios lo hizo su sacerdote, aleluya. Dios lo hizo un sacerdote, su sacerdote. Mira qué hermoso. Dios lo llevó a servir como portero, o sea, de guardia, un protector del arca. Lo hizo como portero. Sale en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 24. Dios le dio la bendición de ser músico y director. Aleluya. Mira, atento los músicos, los directores en este tiempo. Si Dios te ha dado la bendición de ser un director, de un músico, dale gloria a Dios, glorifica al Señor, porque Él hizo lo mismo con Obed-Edom. Dios le dio la bendición de ser músico. Sale en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 21. Voy terminando. Dios le dio la bendición de ser un músico, un director. Dios le entregó el ministerio de adorarlo. Dios le dio el ministerio de adorarlo. Qué hermoso. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 37 y 38. Dios levantó también a sus hermanos e hijos. Primera de Crónicas 16 38. Dios le dio el mismo ministerio y llamado a su padre. Dios le dio el mismo ministerio también a sus hijos y a su padre. Y la última parte, Dios bendijo su descendencia, sus nietos. Qué hermoso es nuestro Dios. Dios bendijo su descendencia y sus nietos. ¿Y sabes cómo los hizo? Mira, escucha esto. Cuando tú le das prioridad y adorarlo, y la presencia de Dios tú la llevas a tu hogar, a tu corazón, y tú le sirves. Mira, le hizo señores sobre casas, o sea, los puso como autoridad, y sobre gobierno a los hijos de Obed-Edom. Los hizo varones valerosos, los hizo esforzados, los hizo hijos robustos y los hizo fuertes para el servicio. Atento, fuertes en el servicio, para el servicio, o fuertes en el servicio para la obra del Señor. Así Dios bendijo a este varón. Así bendijo Dios a este hogar, de solamente tomar y no menospreciar. No menosprecies lo que Dios te dio. No menosprecies lo que Dios te dio. No menosprecies, no cometas el error que hizo Saúl y que hizo el sacerdote Elí. Menospreciaron, se desenfocaron.
y menospreciaron la presencia de Dios. Y eso que trajo derrota y muerte, y la presencia de Dios se apartó de ellos y murieron. Ahí esos dos líderes nacionales murieron. Y Dios no quiere así un pueblo. Dios quiere un pueblo bendecido, un pueblo fuerte. Y fíjate en esto: al abrir el hogar como un altar de adoración, garantiza que el Señor nos usará con poder y le dará a nuestra descendencia un bello lugar. Tómalo como palabra profética. Tómalo como palabra profética. Abrir el hogar como altar de adoración garantiza que el Señor nos usará con poder y dará a nuestra descendencia un bello lugar de servicio para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le dará un poderoso servicio para Él, un bello lugar. Dios así lo hizo con Obed-Edom. Dios así lo hizo con esta familia. Dios lo hizo con este varón. Te das cuenta que el momento de la visitación llegó a él. Ese momento llegó a él de una visitación importante, donde él tomó el arca y la dejó, y él se dejó llevar por el Señor y le hizo caso y obedeció al Señor, y ahí la tomó, y él aprovechó esos 3 meses. Y solamente estos 3 meses, mira las bendiciones que te nombré en esta. Fueron 10 cosas que Dios le entregó a Obed-Edom, a él y a toda su familia y a sus nietos. ¿Cómo los dejó? Nietos señoríos sobre casas, varones valerosos, esforzados, robustos y fuertes para el servicio. Y en este tiempo, eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere, anhela de ti. Que seas fuerte en el servicio. No coñería, no que sí, no que no. No es que nadie me llamó, no es que ya no lo voy a lograr, no es que sí. Levántate y sé fuerte en el servicio, porque Jehová está contigo. No te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, te dice el Señor. Y declaro hoy y por siempre que lo mejor está por venir. Dios te bendiga, familia. Adoramos tu nombre, Señor. Tú tienes el control de todo. Confiamos en ti, Señor. Sabemos en quién hemos confiado. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, va resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo.
tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque a veces pareciera que todo está perdido, aunque a veces pareciera que no hay salida, aunque a veces pareciera que todo a tu alrededor te habla de desolación, de muerte, cobra ánimo, porque Él tiene el control de todo, de absolutamente todo. Nada está al azar. Él tiene el control de tu vida, de tu familia, de los tuyos, tu casa. Todo está en control de Él. Todo está en control de Él. Dilo con nosotros una vez más: es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, decláralo, el que me da paz. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me sostiene, es el que me levanta, es tu amor que me da paz, es tu amor me da seguridad. Una vez más, es tu amor que me sostiene, levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Que de lo que vendrá tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Jesús. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Si eres nuevo y te ha encantado lo que hemos hecho, preparado con excelencia para el Señor como iglesia, y quieres ser parte de esta gran familia, te invito a hacer la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, si quieres entregar lo que por gracia has recibido, te invito a que puedas preparar tu ofrenda ahí en el lugar donde estás. Recuerda que si tienes tu alfolí, puedes ir y depositarlo ahí en casa. Recuerda que también tenemos transferencias bancarias para los que estén en otros lugares y pueda ser más factible tu ofrenda. Que Dios bendiga tu casa, tu ministerio, tus hijos, tu economía, tu esposa, tu esposo. Que Dios bendiga todo en ti. Que Dios te guarde. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hey! Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Su amor en Cristo, no hay ninguna condenación. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de
amor. En Cristo encuentro el camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. ¡Arriba! Esas almas arriba, iglesia. Vamos. Señor, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Libre para siempre. Libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Yo me quiero seguir gozando en su presencia, pero ya llegamos al final de nuestra reunión. Recuerda que puedes seguir viendo nuestras reuniones en nuestros medios oficiales. Que Dios bendiga tu vida.